Iglesia, vamos a darle este tema muy importantísimo, como todos los temas de Dios, de la palabra de Dios. 3 cosas importantes que debías de pedir tú, porque a veces pedimos y no es lo que debíamos de pedir. Entonces vamos a la primera petición, la oración. La otra es la fe y la sabiduría. Vamos a Lucas 11:1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también enseñó Juan a sus discípulos. Padre, te damos gracias, bendito Rey, en esta hora, en el nombre de Jesús y bajo la unción poderosa de tu Santo Espíritu, ayúdanos a entender y a comprender qué es lo que debemos de pedir para llevar una vida mejor en Cristo Jesús. Amén y amén. Primera petición, que usted aprenda a orar. No está haciendo un rezo. Haga 3 Padres Nuestros y ni sabe lo que dice el Padre Nuestro. Porque de pronto dice: perdona nuestras ofensas así como perdonamos, y usted no perdona. Entonces, ¿por qué debemos de pedirle? Es que nos enseñe a orar, porque es la necesidad prioritaria. Y ahí es donde hay tanta decadencia. Lucas 18:1. También le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre y no desmayar. Mire, hay gente que espera que le venga el acontecimiento para orar. Usted debe de ser preventivo o preventiva. Orando diariamente. Hay que orar porque es una necesidad. Y si usted no lo hace, peca. Vamos a ver Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abierto las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él no lo hizo por el problema. Usted tiene que esperar que venga el problema para ponerse a orar o para pedir oración. Ore. Mejor es la medicina preventiva que la que tenga que tratarte la enfermedad. Mejor es prevenir. Y eso nos manda. ¿Sabe por qué? Porque la oración es una arma para combatir al diablo. Y se pone a atarlo. ¿Qué hace usted atándolo y no ora? Pero no ore y que patarlo. Ore para resistirlo. Efesios 6:18 al 20. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo de hablar. La oración es una necesidad, es una arma. ¿Para qué? Para que podamos orar por los hermanos y podamos hablar el Evangelio y no tengamos estorbo del enemigo. Por eso Pablo dijo en 1 de Tesalonicenses 5, orar sin cesar. Ore sin cesar. Y eso es lo que yo siempre le digo a la iglesia. Iglesia, crezcamos en la oración y en la palabra. Mire lo que dice Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ahí estamos. Y si usted no ora, usted comete un pecado diario. Y por eso usted dice: yo soy bueno, no me meto con nadie, yo no peco. Y tiene el pecado más grande de su vida: no orar. Y si no sabe orar, pídale a Dios
que le enseñen a orar. Porque hay gente que hace rezar. Primer libro de Samuel, 12:23. Rogar es igual a orar. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Y eso es lo que pedía Pablo. Oren por mí y oren por los santos, para que pueda hablar con denuedo el evangelio. Segundo punto, debemos pedir que Jesucristo nos aumente la fe. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Sabe por qué le pidieron eso? Porque él siempre le decía, hombres de poca fe. Y sin fe es imposible que usted y yo agrademos a Dios. Porque mire lo que nos dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén, gloria a Dios. Entonces es otra arma, la fe. Vamos a ver qué nos dice Efesios 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, es un escudo con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, que es el diablo. Entonces, con la fe aumentada, vas a apagar los dardos de fuego del maligno y vas a resistir al mismo diablo. No es que te pongan a talo, no tiene sentido, porque él tiene que andar recorriendo y hacer la obra que tiene que hacer. Tienes que resistirlo sometiéndote a Dios, haciendo esta obra, esta disciplina. Primera de Pedro 5:8-9. Sé sobrios y velad, que es orar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero si lo ataron en una iglesia, ¿cómo va a andar? Te tienes que resistirlo. Al cual resistí firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero si usted lo tiene amarrado aquí, ¿cómo va a estar andando en el mundo? Entonces, malas enseñanzas. Usted lo que tiene es que resistirlo y someterse usted a Dios, como dice la palabra en Santiago 4:7. Es la manera de que usted pueda aplicar el evangelio correcto. No se desespere a repetir como un loro lo que no ha entendido. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, es una arma para apagar los dardos de fuego del maligno, resistir al diablo y vencer al mundo. Primera de Juan 5, del 1 al 5. La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios? Entonces, iglesia, es una arma poderosa para resistir, apagar los dardos de fuego del maligno y resistir al diablo y vencer al mundo. ¿Sabe por qué? Porque ya nosotros no andamos por vista, sino que andamos por fe. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces usted debe de hacer oraciones en la Santísima Fe. Y muchos dicen es la Santísima Cruz. Adoran al símbolo, le adoran al símbolo y no al que murió en la cruz y resucitó, que se llama Jesucristo. Aprenda y lo hace correctamente. Judas
Versículo 20. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué arma tan poderosa? La oración, la fe y tercero y última, la sabiduría. Vamos a Santiago capítulo 1, del 5 al 8. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, no solamente para el pastor, pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Para pedir sabiduría necesita orar y necesita orar en fe. Entonces, ¿cómo le va a pedir usted hoy sabiduría? Ni ora, ni vive por fe. Mire que esto es una secuencia. Debo de pedirlo primero, oración. Segundo, pedir que me aumente la fe. Y tercero, para pedir más sabiduría. Cuando usted haga eso, tiene que retenerla. Proverbio 3, 13 al 18. No es parate en la puerta de la casa, dame sabiduría. Así es fácil, pero no llega. Debo de aprender a orar y debo de vivir por fe. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y toda su vereda paz. ¿Quiere tener paz? Haga estas tres cosas. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Pidió la sabiduría, pero como es una tierra a orilla del camino, está en pedregales o está en espino, y no es la buena tierra, no la retiene. Mire lo que nos dice Lucas 8:15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Retienen. Esa tierra buena es la que retiene, y cuando encuentra la sabiduría la retiene. Ora todos los días, vive por fe, y cada día le aumenta más la sabiduría y la inteligencia. Porque es temeroso. El temor a Dios es sabiduría, y el apartarse del mal es inteligencia. Job 28:28, que lo puedes leer en casa. Pero no pida cualquier sabiduría, porque hay dos sabidurías. ¿Cómo dice usted que hay dos sabidurías? No, ¿qué dice la Biblia? Vamos a ver qué nos dice Santiago 3, 13 al 18. La sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos y sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El verdadero sabio es el que anda en la sabiduría de lo alto. El otro dice saber, tener sabiduría, pero ¿en qué anda? En celo, en obras perversas, mata, roba y le llama sabiduría. Pero esa es terrenal, animal y diabólica. Entonces retenga la de lo alto, la que viene de Dios.
que está libre de hipocresía. ¿Sabe por qué? Porque la hipocresía hoy en día se maneja dentro de las iglesias. Mire que no salió del mundo, salió de los profetas de Israel. Jeremías 23:15 dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Esta sabiduría debe estar libre de hipocresía. La otra es hipócrita. Y por eso usted ve que hacen lo que hacen. Iglesia, y también es una arma. Vamos a Eclesiastés 9, 13 al 18. Mire que son armas poderosas para vencer la obra del enemigo. Dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes, la encierra, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. Y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sea escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Qué armas? 3 armas poderosas. La oración es una arma para que podamos hablar con denuedo, para que podamos orar por los hermanos y por el predicador, para que sea protegido de las obras malignas. La fe, una arma para apagar los dardos de fuego del enemigo y resistirlo y vencer al mundo. La sabiduría, otra arma poderosa para vencer al enemigo. Y te da honra, riqueza, bienestar. 3 armas poderosas, y de pronto usted está basado pidiendo casa, carro, materialismo, y no pide lo que le puede dar todo eso. Cuando usted oiga bullas, es porque no tenemos un circuito cerrado, pero usted párele bola a la palabra. Conclusión: todo esto lo conseguimos en la palabra de Dios, que es el arma poderosa para combatir al enemigo y toda obra del mundo y toda obra de la carne. Mire lo que dice Hebreos 4, 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre, te damos gracias por esta bendita palabra, la ponemos en tu presencia. 3 armas poderosas que están aquí en la Biblia, por eso tenemos que leerla. Pedir que nos enseñe a orar, que nos aumente la fe y que nos dé más sabiduría. Señor, gracias por todo. Te amamos, te adoramos y ponemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, gracias por la atención prestada. Que Dios me los bendiga y dámosle un aplauso al Señor Jesucristo. Amén y amén.